Bienvenidos amigos al canal que lo tiene todo. Hoy vamos a hablar de contabilidad. Inicialmente vamos a ver los conceptos básicos que necesitamos para entender detenidamente la contabilidad. Comencemos por su definición. La más acertada es decir que es un sistema de control y registro de las operaciones económicas que realiza una empresa o una entidad, aunque la verdad es que no es exclusiva de ellas, es decir, las personas naturales que tengan un negocio mediano, pequeño, grande o que sencillamente quieren revisar sus finanzas personales pueden utilizar un contador. No interesa que sea un negocio pequeño, un emprendimiento pequeño, pero usted está interesado en saber cómo está la dinámica económica de esa inversión, pues le recomendamos que utilice un contador o una contadora titulada. Sin embargo, en este video nos vamos a referir al tema contable desde el aspecto empresarial. Hay dos elementos que hacen que la contabilidad sea una ciencia que, por lo menos de manera básica, deben conocer todas las personas, independientemente de lo que usted haga. Recuerde que es importante justificar sus ingresos, pero también saber en qué se gasta el dinero y estar acogido a las diferentes normas legales que tienen los países y territorios. Esto nos lleva de plano a hablar del primer componente, que es el componente legal. Todo cuanto uno hace económicamente hablando o la relación que uno tiene con el mundo empresarial o comercial debe estar sujeta al marco legal. Por eso es importante conocer las leyes de cada país. Eso nos va a evitar que cometamos equivocaciones, a veces de buena fe o de mala fe, que nos pueden conducir a lavar dinero o a el enriquecimiento ilícito, como se conoce en algunos países. También a la evasión fiscal o evasión de impuestos, que incluso te pueden llevar a la cárcel. También aspectos relacionados con los sobornos, coimas, la corrupción en general. Todos esos son aspectos importantes que la contabilidad nos va a ir guiando, que nos va a ir avisando en el día a día. Hablemos ahora del segundo componente, que es el componente numérico y estructural. Si nosotros ingresamos a Google y digitamos Plan General de Cuentas, en este caso lo hicimos para Amazon, nos vamos a encontrar que todas esas cuentas, normas, etcétera, que están ligadas al componente legal de cada país, aparecen en diferentes libros que se encargan de explicarlo de manera detallada. Usted puede adquirir el libro o puede ir directamente a lo que publique la resolución de su país o la ley de su país, pero también se va a dar cuenta que eso ya está inmerso en los diferentes software contables que definitivamente nos arreglan la vida a todos los que somos empresarios y a los que queremos también tener control de nuestras finanzas, entre otras cosas porque estos software ya están enlazados directamente con el Ministerio de Hacienda o con el Departamento de Hacienda que tenga su ciudad o su país. Depende del país en el cual se encuentre ubicado, pues seguramente cambiará el nombre. Acerca de las normas internacionales, vamos a tomar en cuenta dos que son las principales. En el caso de los Estados Unidos, ellos trabajan con las USGAP, por sus siglas en inglés, pero si vamos a mirar el caso de la Comunidad Europea, ellos utilizan las normas internacionales de información financiera, es decir, las NIF, que también son acogidas por varios países de Latinoamérica. Aunque la norma sobre la que se trabaje sea distinta, cada plan contendrá en esencia lo mismo. Su estructura es prácticamente invariable. Con respecto al nombre que se le da en algunos países, pues revisemos algunos aquí. Por ejemplo, en Argentina, Ecuador y México se llama plan de cuentas, lo mismo que para Estados Unidos. En Chile se conoce como manual de cuentas. En Colombia, que es el caso que vamos a revisar hoy, se llama Plan Único de Cuentas, y en Perú se le conoce como Plan Contable General Empresarial.
Vamos a mirar el de Colombia, que se llama Plan Único de Cuentas para Comerciantes, pero recuerden que la estructura es la misma, cambia el nombre, pero es la misma estructura porque la contabilidad cuenta con algunos elementos esenciales sobre los que gira y que son su propósito. Seguramente usted ha escuchado hablar de activos, pasivos, ingresos, etcétera, pero no lo había analizado desde el punto de vista contable y seguramente también se le harían muy difíciles. Por eso vamos a revisar la estructura del PUC, del Plan Único de Cuentas. Si miramos en la columna de la izquierda, no solamente vamos a encontrar unos números ascendentes, sino que también cada uno de esos dígitos o números le corresponde al nombre que encontramos en la columna de la derecha. Es así como el número 1 le pertenece al activo, el número 2 al pasivo, el número 3 al patrimonio, el número 4 al ingreso, el número 5 al gasto, el número 6 al costo de ventas, el número 7 al costo de producción, el número 8 a las cuentas de orden deudoras y el número 9 a las cuentas de orden acreedoras. Si se está preguntando si se pueden cambiar los números, no. Cada número está destinado a una de esas diferentes clases que acabamos de ver. Vamos a explicarlas una por una. Veamos el activo. En el activo se agrupa el conjunto de cuentas que representan los bienes y derechos tangibles o intangibles de propiedad del ente económico. Como vemos, ahí se incluyen el dinero, las propiedades, las mercancías, la tecnología, incluso los animales. Estos planes de cuentas contemplan prácticamente todo lo que uno se puede encontrar en el día a día y lo clasifica. Por eso la importancia de conocer cómo funciona. Recuerde, si en algún momento usted tuviera que definir concretamente qué es el activo, es lo que se tiene, es lo que se posee. Pero todos sabemos que muchas de las cosas que uno tiene como persona o como empresa están asociadas también a una deuda, es decir, las hemos obtenido a través de un crédito o a través de una obligación que hemos adquirido con otro ente económico o incluso con personas naturales. Quiere decir que el pasivo, en resumidas cuentas, son las deudas que tiene la empresa, deudas que se pueden pagar en dinero o con bienes y servicios. Por otro lado está el patrimonio, que es el conjunto de cuentas que representa el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo. Para ello también se debe contemplar el capital con el cual se ha iniciado la sociedad o el negocio. No necesariamente tiene que ser una sociedad, sino que es una de las figuras que más se utiliza. En otras palabras, en el patrimonio yo miro, observo, calculo cuánto es lo que yo tengo en activos, le quito lo que tengo en deudas y prácticamente ese resultado es lo que me permite identificar puntualmente qué es lo que tenemos. Vamos al ingreso. En el ingreso se agrupan las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe el ente económico. En otras palabras, está relacionado directamente con las ventas. Por eso es importante saber específicamente qué es lo que vende la empresa de acuerdo a su actividad comercial y por supuesto las ventas están ligadas a una facturación que hoy por hoy es electrónica gracias a esos software de los que hablábamos hace un momento. Vamos con el gasto. En el gasto se agrupan las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre el ente económico en el desarrollo de su giro normal de actividades, es decir, en el día a día de la empresa. Ahí es donde encontramos los servicios, los arriendos, unos gastos administrativos que periódicamente hay que suplirlos, porque si no los hacemos, pues muy seguramente el ente económico no pueda funcionar. Muchas veces se piensa que este dinero se va y no retorna, y es que no retorna directamente, sino que hay otra manera en la cual nosotros podemos obtener ese mismo dinero para seguir supliendo esas necesidades. Por ahora dejémoslo en que el gasto es un dinero que debemos invertir para que pueda funcionar en el día a día nuestra empresa. Aquí vemos el costo que está asociado a los costos directos y a los costos indirectos. Son todos esos rubros, todas esas inversiones
que debe realizar la empresa o la persona para que pueda llevar a cabo la elaboración de un producto o la prestación de un servicio. Por eso, cuando hablamos de los costos directos, debemos incluir la mano de obra y la materia prima. Por ejemplo, en la elaboración de un carro, en la elaboración del pan, en la elaboración de comida, etc. Cuando hablamos de los costos indirectos, tenemos que hablar de los costos de fabricación variable y los costos de fabricación fijos. Como los vemos aquí en la pantalla, pues están segregados. Por un lado tenemos la energía, el combustible, lubricantes, y por el otro lado tenemos las depreciaciones, las amortizaciones, los alquileres, etc. Temas que se ven a profundidad en la contabilidad de costo. Por lo pronto, es importante entender que saber cuáles son nuestros costos de producción o los costos asociados a la fabricación de ese producto o servicio nos van a permitir determinar fácilmente el precio de venta y, por supuesto, saber cuál va a ser nuestra ganancia. Cuando nosotros tenemos conocimiento de cuáles son las cuentas que interactúan en estos planes únicos, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos tres grupos en los cuales encontramos las cuentas reales o de balance, que están integradas por el activo, el pasivo y el patrimonio, que nos van a servir para alimentar los estados financieros. Por otro lado, encontramos un grupo que se llama nominales o de ganancias y pérdidas. Aquí se encuentran las cuentas de ingreso, las de gastos y las de costos. Y por último encontramos las cuentas de orden, que se van a nutrir de las cuentas deudoras y de las cuentas acreedoras. Esto nos va a servir de insumo para hacer algo que se llama los estados financieros, los comentamos hace un momento, y que son obligatorios, se deben presentar anualmente, y pues es importante que la empresa al interior, su departamento contable, los vaya realizando también periódicamente. No necesariamente hay que esperar hasta cuando tenga que presentarlos. Es importante saber en qué estado de salud se encuentra su emprendimiento o su empresa. Vamos a ver algo que se llama la nomenclatura de las cuentas, y aquí es muy importante que sepamos que existe algo que se llama la clase, el grupo, la cuenta, la subcuenta y las cuentas auxiliares. Y aquí vamos a utilizar dígitos. Dígitos son números. Por ejemplo, cuando nos encontremos con un solo número, con un solo dígito, vamos a hablar de la clase. Ya lo mencionamos, con el número 1 el activo, el 2 el pasivo, etc. Cuando tenemos dos dígitos, nos vamos a encontrar con que eso pertenece al grupo. Cuando tenemos 4 estamos hablando de cuentas. Cuando tenemos 6 estamos hablando de subcuentas, y cuando hablamos de 7 o más son cuentas auxiliares. Veamos un pantallazo de un PUC virtual. Puede ser que yo en este PUC virtual esté buscando, por ejemplo, la cuenta bancos, y ustedes van a notar que salen diferentes códigos, que en este caso están compuestos por diferentes dígitos, pero ya sabemos que cuando nos encontremos con el primer dígito, como lo vemos aquí en el pantallazo, el primer dígito, estamos hablando de la clase. Quiere decir que si aquí estuviese el número 4, estaríamos hablando del ingreso. Si tuviésemos el número 2, estaríamos hablando del pasivo. En este caso tenemos el número 1, es decir, la clase que estamos trabajando es la del activo. Si tenemos dos números, nos vamos a encontrar con el grupo. Es decir, en este caso, este número tan largo lo que nos está diciendo en los dos primeros dígitos es que el grupo es el 11, que se llama disponible. Si nosotros revisamos los 4 primeros números, es decir, estaríamos hablando de una cuenta. La 1105 es la cuenta de caja. Pero si nos vamos a la realidad, las empresas pues tienen sucursales, tienen digamos otras dependencias en donde se puede trabajar también unas cajas menores, y necesitamos llevar control también de ellas. Por eso entonces utilizamos más números. En este caso, si analizamos los 6 primeros números, tenemos la 110505, que puede ser una caja menor de alguna sucursal, etcétera. Y si vemos que tenemos demasiadas cajas o necesitamos más auxiliares, pues podemos utilizar hasta 8 números. Desde luego, el entendimiento del manejo del PUC y de las cuentas en general es algo que se aprende más fácil cuando trabajamos
algo que se llaman las cuentas T y que por supuesto demanda que hagamos ejercicios. Es una manera muy básica, elemental, pero que cuando uno la entiende y la logra dominar, va a notar que eso nos va a facilitar el desarrollo operativo al interior de las empresas y por supuesto que tengamos un control más detallado incluso de nuestros propios gastos, costos y movimientos en general. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video, así que por ahora dejamos aquí en estos conceptos básicos. Su amigo de siempre, William López, les dice chao, chao.